En esta oportunidad visitamos a una ginecóloga y un urólogo para mostrarles la importancia que tiene realizarse los controles para prevenir cáncer de útero o cáncer de próstata. Muy importante concurrir y hacerse los análisis y los estudios correspondientes. El cáncer de próstata es uno de los más frecuentes en los hombres y tiene una incidencia que aumenta con la edad. La prevención se realiza a partir de los 50 años en toda la población y a partir de los 45 años en pacientes o en personas que tuvieron familiares directos, padres, tíos, abuelos, con cáncer de próstata a más temprana edad. Los pilares de la evaluación prostática son tres, es como un trípode. Si le sacás una de las patas, a la mesa se cae. Y son el estudio de sangre, se llama PSA, el tacto rectal y la ecografía. El PSA es un estudio que se determina mediante un laboratorio de sangre y es la medición de una sustancia que los valores de la misma en la sangre pueden predecir la presencia de enfermedades prostáticas. Es una sustancia que se elimina normalmente con el semen y participa en la fertilidad de la persona. El tacto rectal va a evaluar el tamaño y la consistencia de la próstata, ya que las lesiones en la misma son ubicadas en la parte posterior, que está en contacto con el recto. Eso lleva muchas veces a confusión porque la gente piensa que el urólogo es el médico que evalúa lesiones perianales o rectales y nuestro único objetivo es evaluar a través del recto, tocar la próstata y ver si hay alguna irregularidad o algún nódulo. Es como si uno tiene el recto y acá la próstata que está fuera del recto. Vos estás tocando un órgano externo al recto, pero que accedes a través del mismo. Es muy importante hacerlo porque la mano del médico, en este caso, no tiene ningún reemplazo. Uno puede tocar y puede ya saber, con un simple análisis, si hay algo evidente o no hay nada evidente. Los síntomas prostáticos son de dos tipos: obstructivos o irritativos. Obstructivos, chorro fino, entrecortado o que le cueste orinar. Irritativos son síntomas que los produce la vejiga, que no llega al baño, que tiene incontinencia de orina o que orina muchas veces de noche. Esos síntomas pueden ser originados por el cáncer o por el tejido prostático agrandado, benigno. Y la consulta al especialista es el que va a determinar si los síntomas son originados por una enfermedad potencialmente maligna o potencialmente benigna. Eso es lo importante, que concurran al urólogo, acá donde sea, pero que la consulta prostática la haga el urólogo y no el médico de cabecera para determinar realmente el tipo de enfermedad y el tratamiento adecuado. Si hacía 30 años había en la población general 30 cánceres, ahora también haya 30, pero esos 30 se curan 20. Antes se curaban 10 o 5. ¿Por qué? Porque los estudios y los controles se diagnostican mucho más temprano y son tratados con pretensiones curativas, ya sea rayos o cirugía. Hay cirugía, radioterapia, ya sea externa o intraprostática. Ahora hay ultrasonido. Todo eso para intentar curar al paciente de su cáncer. Generalmente personas de menor edad y con cánceres localizados. O sea, algo pequeño que vos podés curar. Cuando la enfermedad ya salió de la glándula prostática y fue generalmente a hueso porque tiene cierta tendencia a invadir los huesos, ya está fuera de curación. Pero dentro de la gran mayoría de los cánceres que hay, es bastante tratable y se puede
convivir con la enfermedad un tiempo prudencial. Siempre que la enfermedad no sea de una histología o de un tejido extremadamente agresivo. Cuando es así, que es muy agresivo, no hay nada que lo pare. El tema de la importancia del Papa Nicolau hoy en día, que bueno, tenemos con esto del HPV y todo lo demás, más allá que de la población se sabe que es muy importante hacerse el Papa Nicolau, que se hace una vez por año. En realidad la indicación es cada 6 meses si uno tiene alguna patología o antes, pero nosotros lo hacemos una vez al año. Es muy importante porque en el Papa Nicolau uno puede hacer todo esto de la prevención del HPV, muy en auge ahora, que es una enfermedad de transmisión, la considera una enfermedad de transmisión sexual, y a futuro tiene que ver con esto del cáncer de cuello de útero. En realidad uno ve el cáncer de cuello de útero es una patología que aparece más o menos entre los 30 y los 50 años, por eso es muy importante la toma del PAP. En la toma del PAP nosotros, cuando viene al control el paciente, tiene que venir sin estar menstruando, sin haber tenido relaciones sexuales, por lo menos 24 o 48 horas antes, y sin estar con flujo. Esas serían las indicaciones para hacer un Papa Nicolau. Se le hace a partir de que uno comienza a tener relaciones sexuales, y es para la detección de esto, de virus, como es el HPV, de alguna patología que pueda aparecer en el cuello del útero, y uno con eso es una primera instancia para, a posterior, si ese Papa Nicolau tiene alguna alteración, hacerle la biopsia y el tratamiento correspondiente, ¿sí? Cuando nosotros encontramos en el Papa Nicolau una alteración mínima, el paciente tiene todas las posibilidades de pasar por segundas instancias, como son las biopsias, como son los tratamientos quirúrgicos o los tratamientos de destrucción local, y eso va a hacer que ese paciente, más allá que tenga más posibilidades de otro de hacer un cáncer de cuello, si uno lo encuentra a estadios muy temprano, es de curación total. Que cuando el paciente se da cuenta que algo no está bien dentro de su parte vulvovaginal, ya estamos en estadios tardíos, porque el sangrado ya tiene que ver con una invasión importante del cáncer de cuello. Lo que sí a veces le llama la atención el tema del flujo. Intenso flujo produce procesos inflamatorios crónicos, y eso hace a veces que esas células que son normales, igual que el tema del HPV, esas células que son normales, el virus se penetra dentro de las células y hace que esas células trabajen para él. Entonces ahí uno puede tener sintomatología como es el flujo, como es el sangrado y demás, y si viene a la consulta, obviamente por ahí, pero la chance siempre del tema de estadios tempranos o alteraciones mínimas que uno puede encontrar, siempre se encuentra en el Papa Nicolau. Por eso es importante que se lo hagan todos los años. O sea, el tema de las personas mayores, muchas veces, si bien no se han hecho nunca, cuando vienen, si bien una persona de más de 50 años por lo general no estaría dentro de la etapa de la edad para hacer patologías de cáncer de cuello de útero. Sí, otro tipo de cáncer, como es el cáncer de mama, como es el cáncer de útero para la menopausia y demás. Pero el tema del Papa Nicolau, que tiene que ver con la detección temprana, no la prevención, porque bueno, prevención tiene que ver con los factores de riesgo, que son el cigarrillo, que son las edades tempranas para el cáncer de cuello, las edades tempranas, el inicio de las relaciones sexuales, la multiplicidad de parejas, eso hace que uno pueda tener cáncer de cuello. Y el HPV obviamente que tiene que ver con la relación sexual y que tiene que ver con el contagio que uno le ocurre en la relación sexual sin cuidado, sin protección, que es no usar preservativo. Todas las nenas que nacieron a partir del año 2000 está dentro del calendario de vacunación. De cualquier forma, esto lo vamos a ver cuando estas niñas cumplan más o menos 30 años. Vamos a ver si la vacuna fue efectiva o no. Es para las que no hayan tenido relación, o sea, la indicación es está dentro del calendario de vacunación a partir de los 11 años,
Ahora también se ha alargado o ha aumentado para los varones también. Pero aquellas mujeres que hayan tenido relaciones sexuales y que a veces aparecen con las lesiones en la vulvo vaginal y perianal, nosotros a veces la vacunamos también, porque eso también crea anticuerpos y genera en el paciente una disminución de la viremia. El HPV tiene fundamentalmente, la primera consulta que hacen es las lesiones verrugosas, las lesiones, las verruguitas, las pequeñas verruguitas que aparecen en la región vulvar. Eso es la primera consulta que hacen. Entonces, cuando uno por ahí extiende y se hace el Papa Nicolau para evaluar a ver si hay dentro del cuello del útero, ahí uno empieza a ver las lesiones. Las lesiones del cuello del útero las vemos nosotros, sí.